Estás atrapado en un mundo donde tu sombra se encuentra prisionera. Y bueno, tienes poco tiempo para ir y liberarla para salir de ahí. Al mismo tiempo, una chica rolliza y muy sexy te enseña a leer los cráneos de los unicornios para saber sus sueños. Extraño, ¿no? Bueno, pues bienvenido al mundo de Haruki Murakami en esta nueva entrega de Javi Pons y sus autores. Comenzamos. Bien, pues en esta ocasión nos vamos a ir directo hasta Japón y vamos a revisar la obra de un autor que es pues contemporáneo, es un autor que habla de nuestros tiempos, es un autor que ahora tiene 71 años, también ya es un autor veterano, no es una figura nueva y pues es muy interesante su obra, es bonita. Él se llama Haruki Murakami. Bueno, pues ¿quién es él? Pues él es prototípico de la generación baby boomer, ¿no? O sea, todas estas personas que nacieron en, pues, digamos, en la reconstrucción de los países que tuvieron que ver con la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en este apartado, ahora sí que, pues, desafortunado, donde Japón sufre la derrota, y no nada más una derrota, sino que sufre un bombardeo múltiple, uno en Hiroshima y otro en Nagasaki, con bombas atómicas. Sus papás son japoneses prototípicos, sobrevivientes de la guerra, por supuesto. Su papá enseñaba literatura y su abuelo venía pues de un linaje de monjes budistas. La mamá de Haruki Murakami, hija de un mercader y también docente académica en la literatura. Entonces, bueno, esto sí tuvo mucho que ver con su formación como escritor, porque finalmente los libros resultaron un lugar común desde su infancia. Y a lo largo de su adolescencia y su juventud, bueno, pues esto se reflejó también en su gusto por leer autores como de la generación Beat, también autores clásicos, autores contemporáneos y de movimientos intelectuales de renombre en su momento. Y eventualmente cuando Haruki Murakami decide qué va a estudiar, pues se va a la universidad a estudiar letras. Entonces es interesante ver que todo este perfil que él ya llevaba, pues sí, viene de la familia. Ahora bien, en Kioto dura un poquito, ¿no? En realidad él se formó en Kobe, no exactamente en Kobe, pero sí en los lindes entre Kobe y Kioto, en esas prefecturas. Y bueno, pues una vida muy tranquila. Él asistió a la escuela como cualquier chico normal, bueno, en un país pobre. Y bueno, pues viendo todas estas realidades suburbanas, realidades como muy callejeras, sus amigos con los que juega en la calle, con los que va a la playa, más adelante los antros que visita, la música que escucha. Y bueno, pues toda esta conformación cultural que él tiene le va mostrando el mundo occidental, ¿no? Digamos, o sea, el mundo estadounidense, el mundo europeo. Pues él, en realidad, todos sus gustos se van perfilando por ahí. Haruki Murakami es muy criticado en Japón, aunque es muy vendido, o sea, realmente es un top seller. Pero sí es muy criticado porque se le estereotipa como un escritor no japonés. Y es que toda su literatura pues tiene base en lo que le gustó leer de joven y lo que le sigue gustando leer, que son autores pues de otros lugares además de Japón. Bien, pues él llega con el tiempo, ¿no?, a la universidad. Conoce en esos momentos a la que sería su esposa para toda la vida y se casan, él teniendo 23 años. Entonces, bueno, se casan y pues en 1974 deciden juntos armar un negocio y ponen un café bar de jazz. Este café se llamaba el café Peter Cat, o sea, el café algo así como el gato Pedro, ¿no? Y bueno, la temática del gato pues es muy recurrente, ¿no?, en los que son melómanos y les gusta el jazz. Cosa que, bueno, pues de ahí viene que el negocio tuviera este giro. Él es verdaderamente un adepto a este tipo de música. En su colección se cuentan más de 10,000 discos nada más en su oficina. Es muy interesante, todos en LP, en un estado pristino y todos en bolsita, ya saben. Es un gran coleccionista de discos, particularmente de jazz, es como lo que más escucha. También le gusta mucho la música de cámara, Beethoven, Mozart, etc. Y pues bueno, esto hace que el negocio del Peter Cat esté vivo desde 1974 hasta 1981.
Ahora, en ese entonces, ¿qué pasa? Él sigue escribiendo estas historias cortitas, de pronto para algunas revistas, de pronto hace algunas traducciones, y en 1978 le sucede algo inesperado, digamos como venido del cielo, y que él ha contado más de una vez en las entrevistas que se le han hecho. Asiste a un partido de béisbol ahí en Tokio, entra al bat en uno de los equipos un bateo de procedencia norteamericana. En ese momento, cuando llega este bateador, él cuenta que sintió una especie como de candor en todo el cuerpo y en la cabeza, y de pronto supo que él estaba destinado a escribir novelas. Y esa es la historia, ¿no? Bueno, es un poco también como en estas historias mágicas, como de epifanía y de serendipitia, y como de pronto la vida nos dice hacia dónde debemos de ir y quizá lo que estamos haciendo no es el mejor rumbo. Bueno, por ahí va. Y él empieza a escribir un primer libro que se va después a editar en 1979 y resulta pues que es un éxito. Este primer libro es parte de una trilogía de inicio que él genera. En México lo tenemos. La verdad es que tardó muchísimo ese libro en editarse fuera de Japón. De hecho, fue una requisición de él a la editorial, tanto el primero como el segundo, porque él dice que son libros muy amateurs, que en realidad son como de un autor que todavía no tiene un estilo determinado y que pues no lo hacían sentir muy orgulloso. Entonces no quería como que se conociera fuera de Japón con estos libros. Sin embargo, bueno, ahora se han vuelto una referencia importante porque como forman parte de una trilogía y si conocemos el tercero, pues nos faltaban estos dos. ¿Cuáles son estos dos libros? Bien, pues escucha la canción del viento y Pinball 1973 o el Pinball de 1973, ¿no? Sería pues los dos primeros momentos que Haruki Murakami nos brinda con su pluma. Y bueno, Pinball 1973, que lo escribe en 1980, se lanza al mercado allá en Japón, y resultan dos obras pues que venden un montón de libros. Y pues esto inicia un momento en su vida donde debe de decidir si esto es a lo que se va a dedicar, que ya sabíamos, ¿no? Por la anécdota del juego de béisbol, que así iba a ser, o no. Bueno, pues en 1981, o sea, un poquito tiempo después de escribir Pinball 1973, se cierra el Peter Cat Café. Y queda también como una referencia en sus futuras obras, o sea, estos momentos de jazz, los gatos como un animal importante y representativo que además tiene que ver con el papá, ¿no? De Haruki. Es como una figura con la que él hace una metáfora muy fuerte de su padre. Bueno, van a estar siempre presentes o casi siempre presentes en lo que nos muestra, ¿no? Bien, bueno, este libro, ya les voy a hablar de las traducciones, pero bueno, llegó realmente hace unos cuantos años a México, muy pocos pensando que fue la primera y la segunda obra que él escribió, pues muy disfrutable porque cierra con otro libro que otra editorial logró traer antes que cualquier otra obra a México, que se llama Editorial Anagrama, y que es La Casa del Carnero Salvaje. Bien, estos tres libros conforman una trilogía que se le conoce como la trilogía de la rata. La trilogía de la rata habla de un hombre al que le dicen la rata. En japonés es más bonito porque no es rata, es Nezumi, ¿no? Es como como ratoncito, ¿no? Es bonito el nombre, no es la rata, así una rata horrible como aquí les conocemos, ¿no? Pero bueno, la rata es un personaje humano que así le dicen y pues ronda la vida de otro personaje que termina siendo un escritor. La rata misma es un escritor que eventualmente pues manda sus escritos a una editorial y demás, y su amigo que es un universitario que después trabaja en una universidad en Tokio y que bueno pues tienen una relación de muchos años. Es muy interesante porque en el tercer libro Anagrama consiguió los derechos por un muy buen tiempo. Después esta otra editorial que es Tusquets adquirió los derechos de Murakami, pero no de este libro porque este libro todavía tenía los derechos vivos. Entonces todos los libros de Murakami que vinieron al español los podíamos conseguir excepto en Tusquets y en Anagrama pues con otra traducción y otro estilo, ¿no? ¿De qué tratan los libros, particularmente este tercero? Bueno, pues amigo la rata está perdido, le manda un mensaje a su amigo universitario que ya está pasando por el divorcio y ya tiene todo un asunto,
Y bueno, todo gira alrededor, bien interesante, de un carnero con superpoderes que hay que ir a encontrar, porque resulta que ese carnero tiene como la verdad del universo, y quien está del lado del carnero se vuelve como un ser supremo que de pronto hasta en la política va a poder como mandar, ¿no?, en el mundo, reinar y como hacer cosas. Entonces, bueno, la casa del carnero salvaje, de eso se trata, de buscar este carnero que tiene una estrella en la frente, y pues todas sus implicaciones, porque de pronto vamos a conocer al carnero, vamos a conocer quién está detrás de él y cuáles son las figuras importantes, ¿no?, que han estado en contacto con este ser, que de pronto pues parece ser que está rigiendo muchas de las decisiones importantes en el planeta, ¿no? Un libro muy, muy bonito. Son libros como que van marcando estos al inicio, ¿no?, de su carrera, un estilo muy particular y que conviene mucho leerlos. Yo creo que al inicio, si no se conoce a Haruki Murakami y quiere uno entender de qué se trata lo que escribe, bueno, habría a lo mejor que ir con estos primeros 3, ¿no? Esa es una opción. Va. Pues ya entrados en cuál es el estilo de Murakami, yo diría que podríamos dividir su obra en 4 como grandes rubros. La primera fase de Murakami que yo puedo identificar son libros totalmente ficticios o que están relacionados un poco con la realidad, pero que en verdad nos cuentan historias de pura imaginación, donde hay libros que de plano así están voladísimos, se ven totalmente surrealistas, inclusive son difíciles de comprender si no tenemos de pronto alguna referencia adicional que manejan dentro de estos textos, y que nos llevan a mundos de verdad impresionantes. Uno de estos libros, bueno, para mí uno de mis favoritos sería este. El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Bueno, este libro es un libro también como de los primeros que escribió. Este libro lo escribió en 1985, fue que se editó en Japón. ¿Y de qué trata? Bueno, es un libro en donde hay un paralelismo, es un mismo personaje el que es personaje principal, pero está dividido en 2. En el mundo real en el que él vive, donde él es una especie como de especialista, es como un agente que puede craquear, digamos, sistemas, ¿no?, de datos, y que es contratado por un científico que de pronto pues se escapa, por alguna razón sale del cuadro el científico, pero el científico lo que quiere es utilizar a este agente, a esta persona que es experta en esto de los datos, para craquear ahí un código y poder con eso pues tener, digamos, como un producto que se puede usar inclusive para la guerra, que es el poder manipular el subconsciente de las personas a partir de lo que él puede ver en este como intercambio, ¿no?, donde monitorea lo que está tratando de craquear en su cerebro el agente. Y de pronto estamos en el otro mundo. Es un lugar totalmente metafórico, donde existen retazos de la realidad prima de esta persona, pero también están mezclados con sus fantasías, con sus ilusiones, con sus desamores, con un poco con su sexualidad. O sea, como que tiene todo ahí metido, y todo está hecho como en los sueños, a partir de símbolos y signos, ¿no? Bueno, en este mundo, al entrar, le quitan la sombra. Esto de la sombra es muy recurrente en la literatura, ustedes lo saben. Y de pronto la sombra se queda atrapada. Entonces, bueno, pues al principio este hombre no se da cuenta de que está ahí metido, porque no tiene recuerdos de dónde viene. Y cuando va y viene, pues vemos que es como que va cobrando conciencia dentro de su subconsciente, y tiene esta certeza de que debe de salir, porque si no algo muy malo va a pasar y quizás se quede ahí atrapado. Bueno, de eso se trata esto, pero tiene unos momentos de verdad donde sí, esto del País de las Maravillas ya se entiende cuando uno lo lee. O sea, es una especie como de Alicia en el hueco del conejo, pero con un hombre adulto, con tecnología de por medio, con un mundo distópico. En el mundo real, en realidad, está viviendo una distopía terrible, y pues con una situación de soledad y de estar con uno mismo, atrapado en uno mismo, y de no saber si voy a poder salir, si quiero salir, si lo logro hacer, y qué va a suceder cuando lo logre, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro súper atrapante. Es un libro en el que, si les gusta esto de, pues no sé, un poquito como de Naked Lunch, quizá, ¿no?, por ahí ese tipo de historias, los va a maravillar. Y sienta muy bien el tono de toda esta primera fase de Murakami, ¿no?
Libros como este tiene varios, digamos que en su obra pues vamos a encontrar una buena parte, y otro muy recomendable es este. Bien, Kafka en la orilla. Habla de un niño que se llama Kafka, que tiene 15 años y que decide escaparse de su papá, ya no quiere estar ahí, y se va en la búsqueda de su hermana y su mamá. Pues es también un libro de paralelismos. Por un lado tenemos esta historia de Kafka y por el otro lado tenemos la historia de un hombre que sufre un accidente de niño en el que lo deja, pues digamos, con un cierto retraso cognitivo. Sus habilidades cognitivas superiores se ven así esfumadas, y habla con los gatos. Entonces, por un lado está este personaje, por un lado está este otro, y con cada una de las páginas y los capítulos, que bueno, cosa muy bonita, cada capítulo va alternando a uno y a otro de los personajes. Vamos a ver cómo de pronto van a confluir y algo muy interesante va a pasar. Un poquito nada más como para seguirles así como tratando de que les den ganas de leerlo. Esta persona que habla con los gatos pues tiene también una característica que se va develando, que es que él estuvo en otro mundo, en donde también uno de los personajes de la línea del niño Kafka estuvo antes, y bueno, pues hubo pérdida y muerte y cosas muy rudas. Entonces de pronto también está esta idea de dejar la sombra en algún lado, y esa sombra que ya no te acompaña pues formaba parte de ti, y como ya no la tienes estás incompleto, y bueno, este mundo se ve, digamos, transgredido por esa falta de eso que te acompañaba siempre, ¿no? Entonces bueno, Kafka en la orilla otra vez retoma una narrativa metafórica, onírica. A veces no sabemos si lo que estamos leyendo es en la realidad primaria, o si estamos leyendo la realidad interna de los personajes, o esta realidad compartida donde ya todo está fuera de este mundo. Yo creo que es una aportación maravillosa a la literatura contemporánea, porque además lo hace, digamos, estos viajes, ¿no?, de ir y venir, sin el afán de pues de crear como una corriente, o de querer como especificar una forma particular de escribir. En realidad es como una manera de explicar lo que él está queriendo tratar de ver en los personajes, y cómo urdir un mundo con todos esos ensueños, esas emociones, esos sentimientos, y también los hechos que les ocurren a los personajes en carne y hueso, ¿no? Bien, como estos dos libros tenemos tantos otros. Uno muy importante, bueno, pues fue Norwegian Wood. ¿Qué es este? En español se llama Tokyo Blues. No sabemos por qué, aunque ya cuando lo lean van a entender un poquito. Claro que aquí está la onda del jazz, la onda de la música. También es un libro de amor, es un libro de crecer y de ser como una persona más grande de la que iniciaste, ¿no? Habla sobre la juventud, y otra vez recurrentes los temas de la universidad, y como un poco todo este mundo que él pues realmente vivió, ¿no? Y que sí formó parte de lo que puede contar. Pero bueno, particularmente este libro es muy importante porque la narrativa que aquí tiene fue un experimento de Murakami para poder ser famoso. O sea, aquí ya estamos hablando de otro nivel de escritura, porque fue digamos, una manera de ver si él podía salir de Japón, romper la barrera del lenguaje, y bueno, con una narrativa que él dice que es más lineal, más limpia, más novelística. De hecho, es el único libro que tiene con esta característica así de fina. Por supuesto, este libro se ha llevado pues a muchos lados, incluyendo al cine. Tokyo Blues, bueno, pues fue este momento como importantísimo entonces, donde se le da a conocer al mundo a Haruki Murakami, y el mundo lo ama de regreso. Le preguntó en algún momento un entrevistador, ya tiene unos buenos años, si no era esto más bien como una gana de agradar, y él decía, sí, me costó mucho trabajo refinar este estilo más vendible, más claro, porque a la gente le gusta leer algo claro, algo fácil de digerir. Y me di cuenta que pues lo podía lograr, y quería saber si con eso podía yo llegar a otro tipo de audiencias, ¿no? Por supuesto que pues dentro de todo pues es muy buena literatura. Este también es un libro icónico de la literatura contemporánea asiática, ¿no? Y bueno, pues imperdible, Tokyo Blues o Norwegian Wood. Va. La segunda fase que yo creo que contiene su obra, o el segundo momento que podemos encontrar en sus libros, tiene que ver con escritos que están más bien
anclados en la realidad y que le van a dar salida a pues inquietudes que quizá todas las personas tenemos y que él como escritor ya consagrado se puede dar el lujo de comunicarle al mundo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, uno muy crudo, muy rudo y pues que ha resonado desde que se publicó, es Underground. Bien, Underground es una especie de crónica con relatos, con historias o momentos que vienen de el atentado que hizo OM, la organización esta fanático religiosa en Japón, donde soltaron gas tóxico en el metro y bueno, mucha gente murió, fue toda una cosa terrible, ¿no? Quien lo recordamos, la verdad es que fue una noticia internacional muy sonada, donde bueno, pues el dirigente de esta organización en realidad lo que estaba tratando era como de lanzar uno de estos avisos mundiales de que el apocalipsis y lo que sea que esa religión quería decir, a costa de la vida y la salud de muchas personas inocentes que ese día se estaban desplazando a sus lugares cotidianos. Entonces, bueno, pues fue un momento muy crudo para los japoneses. Recordemos que la cultura japonesa es una cultura de contrastes increíbles, o sea, es una cultura que puede ser violentísima, así desencarnada, así totalmente ruda, y puede ser al mismo tiempo contemplativa, estoica, inamovible, totalmente constreñida, en donde no se muestra ninguna emoción, ¿no? Y bueno, pues Underground hace homenaje a esto. Es también un documento histórico hasta cierto punto, desde la perspectiva de un novelista, y un libro imperdible también si ustedes quieren como adentrarse en esta otra faceta, ¿no? ¿Qué otros libros tiene con esta sazón? Bueno, hay uno que no es documental, pero que viene inspirado a partir del terremoto de Kobe. Recordemos que Kobe fue una ciudad muy querida y sigue siendo una ciudad muy querida para Murakami porque ahí ha vivido pues largos años de su vida. Y cuando el terremoto de Kobe, que fue una verdadera tragedia, muy muy similar por supuesto al último terremoto que tuvimos aquí en Ciudad de México, noticia internacional, ahora sí que un momento de luto para el pueblo japonés. Y aquí él, bueno, pues rescata historias cortas que van desde lo que es casi real, casi documental, hasta la ficción absoluta que tanto le caracteriza. Entonces, bueno, es un libro muy delgadito, vean ustedes. También es un libro pues difícil, yo creo que de animarse a leer, porque pues a todos los que nos ha tocado un desastre natural de este tipo, a los países que lo hemos vivido, las ciudades que lo hemos padecido, pues es un tema que nos recuerda nuestra propia dolencia, ¿no? Nuestros propios momentos en los terremotos. No todo mundo tiene esa historia, es como la guerra, no todo mundo ha vivido la guerra. Y en este caso, bueno, pues es una lectura que no se hace fácil, nada más el animarse a tenerla, y ya el leerla, bueno, pues se vuelve un reto, ¿no? Porque bien puede uno encontrar en alguno de esos relatos un atisbo de lo que sí pasó en la vida de uno cuando esto sucedió en carne propia, ¿no? Entonces, bueno, Underground y después de Terremoto serían dos de algunos de los libros que conforman esta segunda faceta de Murakami como escritor, un poquito periodístico, un poquito realista, un poquito porque él sigue siendo novelista de todas maneras. Dentro de esas mismas como ideas de libros que hablan de la realidad, hay dos muy interesantes. Uno que habla acerca de los maratonistas. Estas disciplinas de los triatlones, por ejemplo, demandan una cantidad impresionante de compromiso, de estamina de la gente que los hace. O sea, la verdad es que son espacios de alto desempeño en deporte. Y bueno, pues no se dan en cualquier persona, ¿no? Bueno, pues él habla sobre de esto, de qué hablo cuando hablo de correr. Y también tiene otro para escritores, que es un poco en donde él pues desafana, ¿no? su manera de escribir y un poco comparte su experiencia ante la pantalla, ¿no? Y con la pluma, cuando es con pluma. Y se llama igual de qué hablo cuando hablo de escribir. Alrededor de estos otros temas, tiene temas con el tema del jazz, con el tema de la música, y bueno, esto acompañado de algunos expertos, ¿no? A veces los libros los hacen en conjunto con otras personas. Entonces, bueno, esto como para animarles, si les gusta más bien una aproximación más realista, Murakami tiene estos momentos en su obra que son muy interesantes y muy disfrutables. Bien,
Como tercera fase o como tercer momento que yo podría reconocer en la obra de Murakami están estos libros que son en verdad recopilaciones de historias y cuentos cortos que él ha hecho a lo largo de su vida. Esto es interesante porque algunos críticos, yo la verdad es que no convivo con su opinión y pues creo totalmente lo contrario. Hay gente que dice que él es un escritor de novela y que cuando hace cuentos pues le salen distintos y no tan buenos. Yo creo que no es real y bueno, una muestra de ello es que se ha ganado un premio importantísimo a lo mejor del cuento corto en Japón. Entonces, también a nivel internacional, el premio Hans Christian Andersen, por ejemplo, pues ha sido de él. Y me parece que no a cualquiera le dan estos momentos de reconocimiento, ¿no? Y es que sí, o sea, sus obras cortas son distintas, pero contienen claves muy interesantes de cómo leer a Murakami en las novelas largas. O sea, si uno de pronto se va, por ejemplo, a este libro, Sauce ciego, mujer dormida, pues se va a encontrar con obras chiquitas, con cuentos de todo tipo. Unos son total y completamente recortes de una realidad contemporánea donde yo nada más volteé y vi un pedacito del día o de la vida de esa persona y ahí termina la obra. O sea, no hay tanta narrativa, no hay este inicio, este clímax y este declive que me deja en un cliffhanger. Eso no existe, ¿no? De pronto me quedo como, ¿y eso fue todo? Sí, porque fue una ventana en un momento determinado de la vida de alguien. Y de pronto tenemos estas otras historias que sí tienen todo un arco narrativo muy, muy bien hechecito, en cortito, muy, muy delicado. Y otras tantas que en particular a mí, una que aquí me persigue después de años, porque pues realmente fue el segundo libro que compré yo de él. Pues fue importante para mí porque es un sueño que no se narra como sueño, que ocurre en un resort en la playa. Y de pronto lo que sucede ahí es de pesadilla absoluta. O sea, es un cuento cortito que no tiene la gana de ser de horror, pero que si uno lo vive tantito más, se da cuenta que está atrapado en un loop, en una pesadilla que no va a tener fin. ¿Qué lo hace tan así como tan intenso? Pues este grado de realidad que puede contener, donde nada más algunos detallitos le hacen a uno saber que no está viviendo la realidad como normalmente la conoce, ¿no? Entonces, bueno, Sauce ciego, mujer dormida nos lleva por estos momentos. Son muchos cuentitos. Si ustedes, por ejemplo, lo que quieren es conocer al autor y no tienen como ahorita la gana de echarse una novela larga, porque ya vieron el grueso de sus libros, es grueso, pues bueno, uno de estos que son como más asequibles, lo podemos leer en una sentadita, uno de los cuentos, y pues que me vaya yo como dando cuenta de cómo escribe y de qué se trata su literatura. Otros libros como este, pues bueno, tenemos el de Hombres y Mujeres y otro que se llama La desaparición de los elefantes. Pues esa sería para mí como una tercera fase de Murakami, en donde vamos a encontrar como galletitas bien concentradas de una genialidad florida para escribir y que nos van a dejar así siempre como un poco como todo lo que pasa en Japón, ¿no? Las historias nos dejan pensando, ¿y habrá segunda parte? Lo más probable es que no. La cuarta fase que yo podría reconocer en él son estas colaboraciones que son más visuales, que están cuidadas como para un público joven, mucho más millennial, ¿no? Mucho más metido en la tecnología y donde la atención pues es más corta y como que se necesita más impacto, ¿no? Entonces de pronto tenemos una colección que bueno se ha ido nutriendo con los años, poco a poco tenemos más libros de estos, hechos con otra editorial que se llama Zorro Rojo, que tiene que ver con historias que él ya había hecho o algunas historias originales. Una de ellas es Sueños. Bueno, Sueño, que bueno también no se llama así en japonés, este libro en japonés se llama Encontrémonos al soñar. Mucho más bonito, pero bueno, pues creo que un poco la idea de esto es que causara como ese misterio de qué se trata, ¿no? O sea, como será de amor si le decimos el encontremos a soñar. Entonces, Sueño fue como quedó. Tiene como, bueno, todo. O sea, me parece que tiene todo. Tiene el trabajo de esta ilustradora que es Kat Menschik. Ustedes la pueden encontrar en Instagram. Ha colaborado para... Generalmente su trabajo es en un periódico en Alemania, en el Frankfurter. Y bueno, la contrató Murakami para hacer 3 libros
es una especie de libro ilustrado, no es una novela gráfica como tal, aunque luego dicen que estos son novelas gráficas, eso no es. Es un libro ilustrado, las ilustraciones son realmente maravillosas, son altos contrastes. En este caso el libro viene impreso con 2 tintas, con azul oscuro y plateado. Entonces, bueno, leerlo sí es pues un momento, o sea, hay que sentarse rico, tener un buen momento en el día o para relajarme, ¿no? Y empezarlo a leer, porque el acompañarme de las ilustraciones a la par que lo voy leyendo, pues hace una sinergia genial. Trata acerca de una mujer, nada más así un poco para que se les antoje, que de pronto ya no puede dormir. ¿Y qué pasa cuando ya no puedes dormir? Y bueno, al principio pues es un problema, luego se normaliza el asunto y entonces ya hago algo cuando no puedo dormir. Muchos de los que hemos sufrido insomnio recurrente, pues eventualmente encontramos qué hacer para sacarle provecho a esas horas en las que todo el mundo está roncando y uno tiene el ojo pelón. Entonces, pues esa sería como la segunda fase, ¿no? Primero es como, ay, no puedo dormir, luego, bueno, pues ni modo, vamos a hacer algo con esto. Y hay una tercera fase que ella descubre y esa es, bueno, pues ahí se las dejo porque hace que el libro se vuelva memorable, ¿no? Y también tiene toda la construcción de una historia típica oriental, japonesa. Son 3 libros. Está este Sueño, también está El ataque a las panaderías y finalmente pues tenemos La biblioteca secreta. Esos 3 libros conforman una primera colección de Zorro Rojo, pues ilustrados por Kat Menschik y escritos por Haruki Murakami. De hecho, bueno, pues aquí hubo una supervisión, como una colaboración muy cercana para que esto sucediera, ¿no? Por supuesto están en español, entonces bueno, los podemos disfrutar al 100%. Este tipo de libros para mí conformarían como la cuarta oferta que podemos encontrar en su obra. Ya sea que yo quiero más lo visual y quiero ahí encontrar algo y a lo mejor enamorarme del autor desde ahí, bueno, están estos. Me gustan los cuentos, los disfruto más que las novelas, o ahorita no tengo como la gana de leerlo tan largo, bueno, están los compilados. O me gustan las cosas así como más, pues un poquito más reales, la novela un poquito más acercada a lo que vivimos día con día. No me gusta tanto fantasear. Ahí están estos libros como Norwegian Wood o como todos los que ya platicamos. Y finalmente, si lo que yo quiero es como la ensoñación, el surrealismo y otros mundos, están libros como Kafka en la orilla o El pájaro que da vuelta, le da cuerda al mundo, ¿no? Esos serían como los libros y un poquito como yo les podría acercar que los leyeran. De la obra de Murakami actualmente, bueno, hay un libro que es, digamos, como lo último que se ha editado en español, que es La muerte del comendador. Es un libro hecho en 2 tomos. En China fue prohibido, está censurado. La verdad es que es, digamos, como un último momento de este hombre de ya los 70 años, queriendo dejar un legado, porque eso es real. O sea, él sí es un autor que está pensando cómo dejar su huella aquí y que se le recuerde. Y bueno, un poco él dice que hay 2 tipos de personas, ¿no? Que las personas, uno, son aquellas que todo el tiempo están recurriendo a querer volver al lugar de donde salieron, ¿no? Estas personas nostálgicas que todo el tiempo dicen, yo quisiera regresar ahí. Y están las otras que más bien dicen, pues yo creo que nunca regresaré y yo voy para adelante. Y él, bueno, pues se circunscribe en la segunda. Entonces, bueno, desde esa perspectiva también ha escrito algunas cosas. Es reconocido por sus traducciones del inglés al japonés. Y pues bueno, es un autor que para mí es importante porque encuentro en él, yo la verdad es que mucho eco en ese conocimiento intrínseco del subconsciente, en ese uso de los símbolos y de cómo se puede entrar a la realidad, un poco como cuando ensoñamos, ¿no? Cuando estamos soñando despiertos. Bien, pues para terminar, algunos datos curiosos pero muy importantes de cómo leer o dónde leer o por qué leer a Murakami en español. Primero, ¿por qué en español? Y para eso tenemos que entender pues que en japonés la vida es ininteligible. Bueno, para empezar, los japoneses tienen la particularidad de que utilizan 3 tipos de signos para comunicarse en su idioma: katakana, hiragana y kanjis. Del katakana son 48 signos, del hiragana son 48 signos. Y luego los kanjis
pues pueden ser hasta 50,000 signos, dependiendo, ¿no?, del uso que se le dé al japonés. Si es un japonés muy académico, muy técnico, muy profesional, pues nos vamos a 30, 40,000 sin problema. Entonces, bueno, pues es difícil que alguien que no sepa japonés a unos niveles de esos pueda entender el contexto completo de una obra de un autor como Murakami, que pues fue a la universidad en Japón, estudió letras, sus papás pues bueno eran académicos, y donde el uso del lenguaje para él es verdaderamente complejo. ¿Qué hacer entonces? Porque, bueno, sí podríamos medio descifrarle si nos tomamos unos cursitos y más o menos saber, ¿no? Pero, pues es más fácil, ahora sí que sentarse en los hombros de gigantes y acudir a las traducciones de gente que, como Lourdes Porta, por ejemplo, pues han logrado una carrera completa alrededor de traer a la luz, ¿no?, a estos otros países la obra de gente como Murakami. Lourdes Porta es una traductora que trabaja para Tusquets. Ella misma dice que su obra más representativa pues es Tokyo Blues, aun cuando en el título ella estuvo totalmente de desacuerdo y ella fue la que propuso que se llamaran Los Bosques Noruegos o Bosques Noruegos, pero bueno, pues la editorial no quiso. Y Lourdes Porta en realidad entiende muy bien, desde su expertise en japonés, cómo trasladar esta manera de escribir de Murakami, que ella define como poco japonesa, porque vamos a saber que cuando un japonés tradicionalmente escribe en japonés, utiliza muchísimos símbolos en su lenguaje, o sea, muchos de las palabras son contextuales y entonces de pronto con tantito que cambie el kanji que estaba al lado, bueno, todo cambia, ¿no? En este caso Murakami ha entrenado su pluma para hacer justo lo contrario, para que se pueda traducir su obra al inglés y a otros idiomas. Entonces en esto Lourdes Porta comenta que es todo un reto traducirlo, porque de pronto pues ella se queda un poco sin esa poesía que generalmente el japonés tiene. Entonces hay que sacarla del contexto mismo de la obra y traerla al español de manera que sea fiel a lo que originalmente, o lo más fiel a lo que originalmente quiere el autor, y que al público hispanoamericano, bueno, pues le llene los ojos y el cerebro. Pues por eso es que hay que leerlo en español, si podemos en japonés, pero es mejor en español, porque bueno, el nivel de traducción es altísimo. Ahora, no es fácil hacerlo directamente del japonés. La mayoría de las editoriales que lo han tratado de hacer traducen primero del japonés al inglés, y ahí tenemos libros como este, donde hay un traductor estadounidense que se llama Jay Rubin, y que bueno, en este caso estamos hablando de la editorial Albert Nodt, que como ustedes saben es una editorial de lujo, es una super editorial. Ven ustedes, el acabado de este libro es una joya, un papel albanene, bueno, translúcido, las guardas están impresas, y luego, bueno, pues toda la portada hace juego con el papel de la camisa, ¿no? También este libro tiene pequeños separadores internos con la Q y un poquito como para separar capítulos y demás. Bueno, pero pues es más fácil para la mayoría de las editoriales en Hispanoamérica tomar este libro que ya está traducido del japonés al inglés y luego mandarlo pues al español. O sea, es más fácil totalmente aprender inglés, ¿no? Por eso es que libros como este pues son la verdad una joya que sí hay que tener, porque la traducción es directa del idioma original. Entonces pues estamos no nada más ante una obra, sino ante dos obras. Una primero de escritura y otra de una traductora experta, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos disfrutar pues del universo que nos da Murakami, lo más fiel posible a su obra y lo más disfrutable en nuestro idioma. Bien, pues ese es un tip, ¿no?, en español. Ahora, otro tip. Tusquets tiene varias maneras de presentar sus obras, varias colecciones que le llaman ellos. Y van a ver ustedes que hay una diferencia considerable entre una y otra. La colección Andanzas, que es esta, tiene un tamaño mucho mayor. El tamaño de la letra también es mayor. Y bueno, es una obra como con más cuerpo, ¿no? Es una obra que yo podría sentarme a leer en mi sofá, abrir bien el libro, un poquito, bueno, vean ustedes que tiene
el acabado a la americana, pero pues trae estas solapas que le dan un poquito más de cuerpo. Cuando tenemos Maxi Tusquets, que es la otra manera, la otra colección de la misma editorial, también con las obras de Murakami, en donde son más bien libros de bolsillo, no tenemos el acabado en las solapas, el libro es más pequeño, vean ustedes, y está pensado más bien como para que me lo lleve, no sé, a lo mejor a una cafetería, que lo lleve leyendo en el transporte público, o que lo pueda meter en mi mochilita, ¿no? Y que ande on the go, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya depende de lo que ustedes quieran o de cuáles sean sus hábitos de lectura. Desafortunadamente en español, las únicas obras que existen en hardcover, ¿no? En pasta dura y con un terminado mucho más bonito, en encartoné, pues son estas obras que les decía que son ilustradas y que en realidad nada más tenemos 3 de ellas, está por haber una cuarta, pero pues básicamente como lo mejorcito que podríamos obtener en calidad de edición, pues sería la colección Andanzas de Tosquet con las traducciones de estos maestros traductores que tiene la editorial. Pues hasta aquí la obra de Murakami, desde lo que yo les puedo compartir. Mi gusto por él, la verdad es que pues sí es mucho, o sea, sí son libros que disfruto mucho leer. Trato de leerlos muy despacito, trato de irme con calma, trato de no ir uno tras otro porque son mundos muy complejos. En algunos casos, sobre todo estos que son muy oníricos y demás, son mundos que a mí sí me llegan, son mundos que yo particularmente entiendo bien y encuentro no solo interesantes sino inmersivos, y de pronto, bueno, eso demanda mucho de mí. O sea, la verdad son libros que para mí sí son difíciles de adquirir, se quedan conmigo por años y entonces trato como de irme poquito a poquito porque hasta los cuentos chiquitos impactantes, o sea, ahí siguen rondando la vida de Javier, ¿no? Es un autor que se ha dicho mucho de él, de pronto van a encontrar que las noticias han dicho, bueno, que no es un autor tan original, la verdad nadie lo es, o sea, nada sale de la nada, ¿no? También han dicho que es un autor un poco advenedizo, que de pronto pues encuentra estos momentos que suceden en la realidad contemporánea para decir algo y hacer de eso una obra que venda bien. Pues quizá tengan razón, si es un autor que tiene un cierto como aspecto, digamos, megalomaníaco, un poquito, sí es muy, muy egocéntrico el señor, pero es una obra de calidad indiscutible. Ajá. Críticos de primer nivel en Japón le han dado premios, o sea, críticos a los que de verdad es dificilísimo llegar, le han dado el reconocimiento a lo que escribe. Contemporáneo para todos nosotros, el señor sigue vivo, seguirá escribiendo muy probablemente. Saca un libro casi cada 2 años y medio, ¿no? Una novela cada 3, y pues a los 70 años todavía le quedan unos buenos años de vida. Y bueno, si ustedes ven cómo vive, es un bon vivant que seguramente no la tiene tan difícil para llegar a más edad. Bien, pues espero que les haya gustado, que les haya otra vez como dado tantita curiosidad saber acerca de este autor, que forma parte de mi colección personal, de mis andanzas imaginadoras, ¿no? De mundos que no existen y de lugares a donde no he ido, y que me gusta pues tener aquí a disposición. Así que pues espero que nos veamos en la próxima. Recuerden, es muy importante que se dejen seducir por los libros, anímense a leer, y pues por aquí nos vemos en otra ocasión con estos libros y autores que a mí me gusta compartir con ustedes, y pues hasta la próxima. Gracias. Sí. Perdón. Ok. Ahí no se me ve sudor.